Buenas tardes, es un gusto saludarles. Vamos a seguir hoy con otra prueba. Esta es el ISRA, Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad. Ustedes saben que hay un buen número de instrumentos para medir la ansiedad y son muy recursivos y creativos a la hora de abordar los constructos. Cada autor, ¿cierto? Desde su perspectiva teórica, pues asume el constructo, obviamente bajo, digamos, las premisas o proposiciones de la comunidad académica para tal constructo. Entonces, este es un cuestionario bastante, un inventario bastante interesante. Vamos a verlo. Mi nombre es Alfonso Barreto y un cordial saludo desde Colombia. Asimismo, pues agradezco eh, su, su paso por el canal, el estar compartiendo los videos. Espero que les estén sirviendo pues las pruebas para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces recuerde, tenemos aquí el ISRA, ¿ok? Y tenemos la ficha técnica, es el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad al cargo de Tobal y Cano Bindel, ¿cierto? Puede durar más o menos unos 50 minutos. Lo podemos aplicar a partir de los 16 años. Lo importante es que la persona pues tenga la competencia necesaria pues para la comprensión de lectura allí y el diligenciamiento, ¿no? La escogencia de la respuesta que haya decidido. ¿Qué mide? Bueno, mide de una manera creativa, mide en dos direcciones las respuestas del individuo que pueden ser de tipo cognitivo, fisiológico, motor, y también evaluación del comportamiento de ese individuo en diferentes situaciones, ¿sí? Manifestándose como rasgos más bien específicos. Entonces, la ansiedad ante ser evaluado, la ansiedad de tipo interpersonal, la ansiedad fóbica y la ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana. Entonces, vemos tres tipos de respuestas y cuatro tipos de situaciones en contexto que evidencia rasgos específicos. Ahí muestra los baremos para varones y mujeres y los tenemos en centiles o percentiles, dichos baremos para la interpretación. Ok, entonces los autores de la prueba tienen unos fundamentos teóricos que son interesantes, entre ellos pues la perspectiva de Endler y Magnusson, que hace referencia pues a que la conducta pues está en función de la interacción constante que el individuo tiene con su entorno, ¿cierto? Con su contexto social o específico, ¿no? Asimismo, pues ese individuo, esa persona que se va a evaluar, pues es un agente activo y tiene toda la intencionalidad en esa interacción, no actúa como un blanco, no actúa de manera impersonal, sino que sus comportamientos, sus conductas tienen una intención específica, ¿cierto? Tanto lo cognitivo como lo motivacional dinamizan dicho comportamiento y asimismo las situaciones reciben por parte de la persona, el individuo, pues un significado psicológico, ¿cierto? Que va a tener una serie de reacciones. Asimismo, pues cabe mencionar que hay una perspectiva también allí desde el punto de vista conductista, ¿cierto? El del neoconductismo, que tiene que ver también mucho con la respuesta fisiológica del individuo, ¿no? No solamente podemos decir que la ansiedad es un componente, digamos, cognitivo, sino que también la parte fisiológica y por tanto el dinamismo que crea también son importantes. Entonces, estos son los tres factores del ISRA, ¿cierto? Como respuestas. Entonces, podemos ver respuestas de activación fisiológica. ¿Qué quiere decir? Como lo dice allí, el individuo en situaciones de ansiedad puede experimentar mareo, náuseas, resequedad en la boca, escalofríos, de pronto alguna alteración de tipo respiratorio. Todo esto tiene que ver con la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, una activación fisiológica que se da allí, ¿no? Entonces, al tratar de presentar, por ejemplo, un examen, le pueden sudar las manos, las axilas. Hay una serie de reacciones fisiológicas allí que son importantes. El segundo factor es el cognitivo.
Entonces implica respuestas como bajo ansiedad la persona puede sentirse temerosa ante una evaluación negativa, eh, incapacidad para concentrarse en la toma de decisiones, sentirse inseguro. Entonces todo este tipo de significación psicológica que el pensamiento da. Y el factor 3, que es la actividad motora, entonces hace referencia precisamente a ese tipo de comportamientos que se pueden dinamizar allí, ¿no? Entonces, rascarse, comerse las uñas, fumar, beber en exceso, tener cierta hiperactividad, entonces todo lo que implica la actividad motora cuando se está bajo un estado de ansiedad. Y los 4 factores, permítame si puedo bajar acá para ver mejor, y los 4 factores en situaciones específicas, entonces vamos a tener que el factor 1, ¿cierto? Dice allí, son situaciones que implican evaluación y asunción de responsabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué implican? Que allí es cuando uno se va a sentir evaluado, ¿cierto? Y de pronto uno es observado en su labor, en su trabajo, uno puede tener reacciones ante las posibilidades de la crítica o retroalimentación que pueda recibir. Hay una serie de eventos allí que ocurren cognitivamente, ¿no? El factor 2 tiene que ver situaciones sexuales y de interacción social. Hace referencia a cómo nos comportamos cuando rompemos las barreras, tenemos mucha cercanía, proximidad con las personas, el contacto, el espacio personal que manejamos con ellas. Entonces, por ejemplo, el ir a una cita puede ser motivo de ansiedad para una persona, pero desea estar en la cita, ¿cierto? El tener contacto con una persona en un medio de transporte puede implicar una cercanía y eso puede generar ansiedad. No puede haber una serie de reacciones allí. El estar en un sitio concurrido, las situaciones fóbicas, ¿cierto? Entonces hace referencia a ligar, ¿cierto? Relacionar objetos, eventos, personas que sean productores de ansiedad. Entonces a puentes, a lugares altos, a viajar en avión, a estar en una plaza, por ejemplo, el miedo a ir al odontólogo, el miedo a las inyecciones, a la sangre, todos esos son tipos de situaciones fóbicas que generan, son productoras de ansiedad. Y las situaciones habituales de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, sabemos que los acontecimientos vitales, muchos de ellos cotidianamente generan esa ansiedad. Entonces, puede ser una situación del trabajo, una situación de la dinámica del estudio que uno tiene, una situación en el hogar, pueden ser motivos de esa generación de ansiedad. Entonces, vemos las 3 tipos de respuestas, ¿cierto? Cognitiva, fisiológica y motora, y tenemos aquí los 4 tipos de situaciones también productores de ansiedad. La obtención tanto de los 3 factores iniciales como estos 4 factores, pues surgieron interesantemente el análisis factorial, ¿sí? Se hizo el análisis factorial ante los ítems que fueron elegidos, ¿sí? Para obtener los 3 tipos de respuesta, y también el análisis factorial exploratorio para verificar, para obtener estos 4 factores que implican unas reacciones específicas en contexto, en situación. Muy bien. Aquí tenemos pues la publicación tradicional que hace nuestra querida editorial TEA, ¿cierto? Entonces aquí vemos parte del cuestionario. Tiene los 3 cuestionarios. Esta es la de presentación, aquí donde dice ir, donde tengo el cursor, para dar la instrucción a la persona cuando lo hacemos de manera manual, ¿cierto? Entonces aquí colocan 2 situaciones. La 1, hagámosla con la 1, ¿no? Dice, si en un problema me preocupo mucho, entonces esa es la situación que se me plantea y la respuesta que yo podría tener ante esa situación pudiera ser, está un poquito pequeñito allí, ¿cierto? Permítame un segundo acá y lo ilustramos, lo puse acá por ilustrar el cuestionario tradicional, ¿no? Pero vamos a mirarlo acá, en el cognitivo, que lo puedo mirar un poquito más grande, mire. Podemos hacer un ejemplo acá, mire. Entonces, permítame aumento acá. Y aquí está, mire, en el 1, en el cuestionario C,
que estaría evaluando lo cognitivo. Entonces dice el enunciado 1, el ítem 1, dice, ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante, ¿cierto? Entonces, esa es la situación, ¿cierto? Un examen donde hay una implicancia allí, o voy a ser entrevistado para un trabajo importante. Entonces, ¿qué situación, qué respuestas podría yo tener? Mire, en este caso podrían ser 7 tipos de respuestas. Yo me preocupo fácilmente, tengo pensamientos o sentimientos negativos sobre mí, tales como inferior a los demás, torpe, etcétera. Me siento inseguro de mí mismo, doy demasiadas vueltas a las cosas sin llegar a decidirme, siento miedo, me cuesta concentrarme, pienso que la gente se dará cuenta de mis problemas o de la torpeza de mis actos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que tenemos acá, donde está el enunciado, que es la situación, y aquí tenemos el pool de 7 posibles respuestas, ¿sí? Entonces, si me retorno acá, si me permite retornar acá, ya que utilicé el digital para mayor claridad. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que yo debería escoger, ¿cierto? A mí se me plantea escoger los cuadritos blancos, es donde se me da la posibilidad de decidir darle una valoración a esas dos situaciones. En este caso, aquí puedo valorar la situación 2 o puedo valorar la situación 4. ¿Sí? El blanco está habilitado. El grisecito, el resaltado, ¿cierto? El oscurito, indica que son casillas que no las valora esa forma del test, ¿cierto? Entonces, hay que darle la instrucción importante a la persona allí de que solamente en cada línea, en cada ítem, va a tratar de responder solamente en los cuadros que están habilitados, que son los cuadritos blancos, ¿sí? ¿Y qué valoración les va a dar? Entonces, mire, si en un problema me preocupa mucho, ¿cierto? Si el 2 yo puedo valorarlo, mire, como casi nunca, como pocas veces, como unas veces sí, otras veces no, como muchas veces y casi siempre, ¿sí? Entonces, si para el 2 yo considero que me ocurre muchas veces, pues voy a poner 3 acá, primero pongo el 3, ¿sí? Pero si en la 4 casi nunca, pues pongo el 0. Entonces me quedaría aquí 3 y 0, pues para la sumatoria final después que hace uno como psicólogo o como psicóloga, ¿no? Como evaluador, ¿sí? En esta, mire, cuando pierdo un objeto que apreciaba mucho, entonces tengo la opción de responder en el 1, en el 2, ¿cierto? Y en el 5. Entonces, si en el 1 decidí que es pocas veces, pongo 1. Si en el 2 decidí que casi siempre, pongo 4, ¿cierto? Y si en el 5, pues considero que casi nunca, pues pongo el 0, ¿sí? O si considero que pocas veces, pues puedo repetir el número según se aplique a mi situación, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo de la instrucción. Tenemos entonces las situaciones, tenemos las respuestas que podemos tener a esas situaciones y tenemos la puntuación que podemos darle según lo experimentemos, ¿ok? Y aquí tenemos entonces las 3 formas. Mire, esta es la C, que pues nosotros sabemos internamente que es la evaluación que se hace en lo cognitivo. La C ahí es de cognitivo. Igual tiene 23 ítems, ¿cierto? Aquí lo interesante es que los 23 ítems son iguales para cada uno de los tres formatos, ¿sí? Los 23 ítems son iguales para lo cognitivo, para lo fisiológico y para lo motor, sino que obviamente van a cambiar, ¿cierto? El énfasis de la respuesta es el que va a cambiar. Aquí entonces, aunque los ítems sean iguales en la forma C, digámoslo así, en la forma F y en la forma M, mírelo acá, permítame acá, aquí están, mire, F y M, la anterior es la C, la F y la M. Y si usted mira, pues tantos estos 23 ítems como estos son iguales, pero cada forma tiene habilitados los espacios según lo que quiera medir, ¿sí? Eso es conocimiento interno para nosotros, obviamente. El examinado, pues desde que yo le haya explicado de una manera adecuada, pues él solamente va a estar allí resolviendo juiciosamente en los cuadritos en blanco y va a dar la valoración según lo experimente o no lo experimente.
¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y esto hace la prueba bastante creativa, porque con los mismos 3 ítems trata pues de validar la teoría, ¿cierto? De que la ansiedad es una experiencia cognitiva, fisiológica y también motora, ¿sí? Y que cada una de ellas puede tener unas respuestas específicas. Bien, el 23 es un espacio que se deja, la 23 no se califica. En la 23, manualmente, ¿cierto? En el digital, se le da el espacio a la persona si quiere referir algún tipo de experiencia diferente que ayude en el proceso de diagnóstico o que ella pueda referir como tal, ¿cierto? Recuerden que las pruebas objetivas no agotan todo el campo de la experiencia humana, de la experiencia de allí en la personalidad, la inteligencia, bueno, cualquiera que sea el constructo, no es agotado, ¿no? En una prueba como tal. Entonces, recuerden acá, mire, me devuelvo acá, ahí lo tenemos, entonces la forma C, la instrucción que damos, la forma F y la forma M. Obviamente, pues vamos a ir dándole al individuo, pues, una por una, ¿cierto? Y digamos que la prueba está entre 50 minutos y 1 hora, pues vamos a dividir entre 15 y 20 minutos cada forma para darle la oportunidad de que él lo pueda hacer. Recuerde que aquí, pues, es un poquito, pues, no complicado, pero sí un poco dispendioso, ¿cierto? Porque necesito leer el ítem, ¿cierto? Necesito atender a las opciones en las que debo responder, ¿sí? Y necesito mirar de esas opciones, el individuo debe pensar qué tanto ocurre, ¿sí? La frecuencia que tanto le ocurre, ¿ok? Aquí son unas fórmulas de corrección que trae el manual, ¿cierto? Que quiere decir que estas fórmulas de corrección para el factor 1, para el factor 2, para el factor 3 y para el factor 4. Estas son sumatorias, pues obviamente en el caso manual, ¿no? Que se deben hacer en cada uno de las pruebas, ¿cierto? Que impliquen el S1. Las sumatorias son sumatorias que se hacen de estos ítems, ¿cierto? De estos ítems en los 3 formatos. Ok. Y pues vamos a tener puntuaciones directas, ¿sí? Mire, para los 4 factores, evaluación, interpersonal, fóbico, ¿cierto? Y cotidiano, ¿sí? Que son los rasgos específicos, ¿sí? Para mujeres y para varones y en percentiles, ¿sí? Y hoy tenemos también la muestra clínica, mire, igualmente para evaluación, interpersonal, fóbico y cotidianidad, ¿cierto? En percentiles también. Pero también tenemos los baremos normales para las subescalas, o sea, cada escala, tanto la cognitiva, la fisiológica y la motora, ¿cierto? En lo que tiene que ver con las situaciones, en las respuestas, perdón, también puedo pues valorar lo cognitivo, evaluar lo fisiológico y lo motor individualmente, en cada uno de los sujetos, pero también puedo tener un total, mire, me da un total, me da un global, bueno, digamos, del nivel de ansiedad bajo esta perspectiva aquí triádica, ¿no? Aquí está esta perspectiva. Entonces están las puntuaciones, baremos normales, la muestra normal, y también están las mismas puntuaciones, pero en la población clínica, mire, valemos para la población clínica con los totales para hacer los comparativos allí. Ok, entonces voy a salir un momentico acá, ¿cierto? Voy a salir un momentico acá y voy a pasar al Excel, ¿sí? Al digital acá. Entonces, esta es la cognitiva, estoy aquí en la pestaña de la cognitiva, y este es un ejemplo ficticio académico para la ilustración, ¿sí? Entonces, aquí están, mire, del 1 al 23 están los 23 ítems. Está para el 23 el espacio para que alguien, pues, si quiere, pueda escribir ahí otra experiencia que refiera de ansiedad o con respecto a esta área pueda eh, dar como su aporte pensando en lo, digamos, como en una revisión cualitativa, ¿no? En una mirada cualitativa allí también del proceso. Entonces aquí tenemos que esta persona, por ejemplo, mire, vamos a hacerlo con el 1, ¿sí? Para entender todos los factores ahí. Ante un examen en el que me juego mucho,
o si voy a ser entrevistado para un trabajo. Entonces, mire, el blanco está habilitado para que yo haga una valoración. Entonces, me preocupo fácilmente y aquí esta persona puso 1, que significa pocas veces, ¿cierto? Si él se preocupara casi siempre, entonces hubiera puesto 4. ¿Sí? El individuo va a escoger, si fuera muchas veces, que no es casi siempre, entonces colocaría 3, según la valoración que ahí tiene. ¿Sí? Y así se va a proceder en todos los cuadritos blancos habilitados, que pues usted como psicólogo, pues ya, y mirando el manual, pues usted sabe allí que estos son los ítems que están valorando, calificando la parte cognitiva, ¿cierto? Seguramente estos otros, en los otros factores, pues podrían estar activados, ¿sí? Ok. Entonces aquí vemos que el sujeto diligenció los 22, ¿cierto? Y eso pues obviamente cada forma, la C, la F y la M, cada uno de estos factores pues va a dar una puntuación también global por cada uno de ellos. Miremos aquí en el fisiológico. Voy a aumentarlo un poquito. Ok. Y miremos en el fisiológico. Acuérdese, voy a usar otro ítem, acuérdese que son los mismos ítems evaluando diferentes factores. Entonces el 3, mire, cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer, aquí el 3, 1, 2, el 3, cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer, mire, tengo habilitadas estas 4 opciones y estas otras, mire, y tengo 4 opciones, aquí note que hay 10, ¿cierto? 10 situaciones específicas, ¿sí? 10 situaciones específicas como tal. Entonces, en este que escogí, mire, él llenó, cuando tiene algo que hacer, él colocó aquí que colocó 2, ¿cierto? Acá colocó 2, dice, siento molestias en el estómago. Si ve que ya está midiendo en lo fisiológico, siento molestias. Él puso entonces, unas veces sí, otras veces no, puso 2. En la 4 me sudan las manos u otra parte del cuerpo, puso que casi siempre le ocurre. Me tiemblan las manos o las piernas, puso casi siempre. Y también le duele la cabeza, entonces cuando esta persona, ¿cierto? En este ejemplo, cuando piensa en muchas cosas que tiene que hacer, pues se llena bastante de ansiedad con bastante manifestación fisiológica, como usted lo puede ver allí. Y asimismo, pues se llena el, el, el examinado, pues diligencia el cuestionario como tal. Procurar que lo haga completo, ¿no? Estar pendiente, tanto si es manual como digital o el software, si la empresa lo ha adquirido, lo tiene, pues puede operar de manera igual, verificar que llene. Mire, y esta es la parte del factor motor, ¿no? Hagámoslo con otro, ¿cierto? Hagámoslo aquí con el 2, mire, ya que está aquí encimita. Cuando voy a llegar tarde a una cita, entonces mire que el 2 tiene habilitado solo 2 opciones, mire, solo 2 opciones para valorar. Y aquí esta persona colocó, cuando yo voy llegando tarde a una cita, colocó, bueno, cuando llego tarde a una cita dice, realizo movimientos repetitivos con alguna parte de mi cuerpo, rascarme, tocarme, movimientos rítmicos con pies y manos, etcétera. Entonces colocó 1, dice que pocas veces le ocurre eso, ¿cierto? Y me muevo y hago cosas sin una finalidad concreta, dice que pocas veces le ocurre eso, ¿sí? A nivel, a nivel motor. Y así, pues el individuo también llenó de manera completa, pues el cuestionario, ya llenó cognitivo, fisiológico y motor, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los resultados, ¿cierto? Esta es la ventaja, pues, de los digitales, tanto el software como el Excel, ¿cierto? Bueno, el recurso que se utilice. Y aquí tenemos, mire, entonces aquí tenemos las situaciones específicas, que es ansiedad ante la evaluación, ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica y ansiedad ante situaciones habituales o cotidianas. Y aquí están las puntuaciones pues, que obtuvo, ¿cierto? Obtuvo el individuo, ¿ok? Y estas salen de las correcciones, ¿no? ¿Se acuerda que le mostré unas correcciones correcciones de las puntuaciones en el PowerPoint? Por acá, miren, de los factores 1, 2, 3 y 4 efectivamente. Ese es el proceso ya estadístico interno
comprender la prueba a través del manual, ¿no? Revisarla, cómo es que se califica, bueno, de dónde salen las puntuaciones. Y aquí tenemos entonces CFM, mire, cognitivo, fisiológico y motor, ¿sí? Es decir, que puedo tener las puntuaciones, como usted vio en los baremos, de las 4 situaciones específicas y puedo tener también los puntajes de los factores de respuesta, ¿sí? Y tengo el global, ¿se acuerda que le mencioné que daba un total, un global? Entonces, miremos aquí, miremos los baremos, ¿sí? En C sacó 89, ¿cierto? En C, acá, en cognitivo, mire, C es cognitivo, sacó 89. Supongamos que es un caballero, entonces voy hasta acá en la muestra, y que no es clínico, no voy a buscar aquí la muestra general, mire, la muestra general, estoy calificando C, que dije sacó 89. Ok. Sacó 89, vuelvo acá a los baremos 89, varones, estoy viendo cognitivo 89. Mire, está aquí entre 85 y 91. Entonces estaríamos hablando allí más por aproximación, estaría en el percentil 80, ¿cierto? Entonces, digamos a nivel, hay una respuesta alta de ansiedad desde la valoración cognitiva que el sujeto hace de las situaciones. ¿Sí? Un percentil 80 que ya es alto. Recuerde que las puntuaciones cuando tienden a subir en percentiles desde 70 se convierten un poco en medio altas y muy altas, ¿no? Dependiendo allí de la ubicación. ¿Cuánto sacó en fisiológico? Mire, 167. ¿Sí? Fisiológico 167. Entonces, note aquí que está muy alto, no aparece la puntuación. Cuando la puntuación supera, ¿cierto? Supera, se asume el último percentil, ¿cierto? En el manual ahí pues usted va a encontrar la indicación cuando supera, ¿cierto? La puntuación, en ese caso sería muy alto, ¿sí? La parte fisiológica, ¿cierto? Mire, el componente fisiológico en este individuo es demasiado alto, ¿cierto? Su sistema autónomo se activa muchísimo ante este tipo de situaciones fisiológicas o cuando enfrenta la realidad, los acontecimientos vitales, las interacciones. Y en M motor 68, que sería hasta acá 68. Mira, ahí está, percentil 85, entonces es alto, ¿sí ve? Entonces, aquí los 3 componentes a él le salieron como altos. Y 241, que sería el total. Pues aquí está 241, mire, está entre 211 y 260, entonces entre el percentil 90 y 95. ¿Qué quiere decir? Que es bastante globalmente alto el nivel de ansiedad general de este individuo. Es bastante alta. Pero puedo mirar también las respuestas específicas. Mire, entonces ansiedad ante la evaluación sacó 120, que es esta de acá. La evaluación, medimos que es caballero, 120, evaluación, vamos a ubicarla acá, miren, entre 108 y 108 y 137, ahí está. Mire, sobre el percentil 95, entonces mire cómo concuerda, ¿sí? Es bastante alto. ¿Cuánto sacó en ansiedad interpersonal? Dice que 55, ¿sí? Interpersonal, aquí está, varones, interpersonal, 55, está por encima, mire, no aparece la puntuación ahí, entonces asumimos el percentil más alto, sigue siendo alto, sigue siendo congruente con las otras puntuaciones, ¿sí? En la ansiedad fóbica dice que 93, entonces aquí está fóbica, 93, ¿sí? Si vimos ese 93 allí, sí, perfecto, 93, está igual alto, mire, sigue siendo alto, ok, y en la cotidianidad, ante situaciones habituales o cotidianas, sacó 56, mire, está por encima. Entonces, igualmente estas puntuaciones a nivel de los 4 rasgos específicos, pues igual concuerdan, ¿sí? Con estas puntuaciones acá, ¿cierto? De los 3 tipos de respuesta, concuerdan y quiere decir que pues es muy alto, un nivel de ansiedad general muy alto en este sujeto de este ejemplo, ¿ok? Entonces aquí es lo mismo, les estoy mostrando pues los baremos que están ahí en el digital por el ejercicio aquí académico,
Los baremos entonces para los rasgos específicos, ¿se acuerda? Evaluación, interpersonal, fóbico y cotidianidad para muestra normal, ok. Para muestra clínica igual, evaluación, interpersonal, fóbico y cotidiano. Los baremos en percentiles, ya sabe, para los 3 factores o respuestas: cognitiva, fisiológica, motora, y si quiere un nivel total o general. Está para la población normal y está para la muestra clínica, si uno también pues desea compararse, ¿no? Ok, sí. Entonces, ¿cuáles son los niveles pues que mide acá? ¿Listo? Dice ausencia de ansiedad o ansiedad mínima. Entonces, en este nivel no se encuentra prácticamente ningún caso clínico, o sea, puntuaciones muy bajas, ¿no? En las tablas, ahí en los baremos, puntuaciones muy bajas. Ansiedad de moderada marcada. Dice, en esta categoría está incluido el 50% central de la población normal, ahí entre comillas, con puntuaciones medias y un menor número de sujetos con problemas clínicos, ¿sí? Pero está allí ansiedad severa. Dice, en este nivel las proporciones se invierten respecto al nivel anterior, superando el número de sujetos clínicos al de normales. Y una ansiedad extrema. Todos los sujetos incluidos en esta categoría pertenecen al grupo clínico sin que haya una sola persona del grupo normal que alcance estos valores. Entonces, ¿qué es importante acá? Que estos son como los 4 niveles de ansiedad, ¿cierto? Que maneja, que podemos interpretar con base a los baremos, ¿sí? En nuestro caso, si usted se da cuenta, el sujeto del ejemplo es una ansiedad extrema, ¿cierto? Muy alta, demasiado alta, ¿okay? En el ejemplo académico, ¿sí? Mira, aquí está el manual, pues con su paquete completo y todo. Aquí trae pues la hoja del perfil, ¿cierto? Entonces aquí vendríamos a ubicar pues las puntuaciones, mire, en el factor 1.16 y más. Sí vio que hubo unas puntuaciones que estaban por encima de los baremos, entonces este es el lugar aquí donde ratificamos si esa puntuación supera a las puntuaciones que tuvieron en los baremos, que puede ocurrir, ¿sí? Entonces la ansiedad extrema, vamos a tener allí que está sobre los percentiles 95, ¿sí ve? La ansiedad severa, vamos a tenerla allí sobre el percentil 75 al 95, y la moderada o la normal, entre comillas, o media, la vamos a tener entre el 25 y el 75. Y baja o mínima entre el percentil 25 hacia abajo. Mire, ahí está la explicación de los 4 niveles de ansiedad. Aquí en el ejemplo académico ficticio, mire que nos sale una persona con altísimo, con ansiedad extrema. ¿Ok? Entonces, bueno, me alegra mucho haber compartido con ustedes el ISRA. Es bastante interesante, es una prueba muy interesante, como usted se vio, muy, muy creativa, muy, muy bien diseñada y teóricamente con un buen soporte para la medición de la ansiedad, a través de la cotejación de 2 posibilidades, ¿no? Las respuestas que tiene el individuo ante las situaciones, ¿cierto? Y las situaciones también específicas que él puede estar afrontando, y qué tipo de valoración, cuantificación o frecuencia yo podría darle en mi aplicación, o la que hace el examinado como tal. Entonces es un gusto saludarles, me alegra muchísimo. Nos vemos en una próxima prueba.